es estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Muy bien, en esta tarde vamos a trabajar lo que es titulado Usando las armas espirituales. ¿Sabe usted cuáles son las armas espirituales? ¿Sabe usted cuáles son sus armas espirituales? ¿Conoce sus armas espirituales? La palabra de Dios. Mi clamor, mi oración. Uno no vaya a decir, sí, pastor, yo tengo mi pistola, no, mi milímetro. Nada. Esas son carnales, espirituales. Hay muchos creyentes que no saben sus armas espirituales. Y como discípulos del Señor, algo que Jesús les enseñó a sus discípulos era depender de Él y saber que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades que se mueven en las tinieblas. Y hoy voy a tocar acerca de las armas de nuestras milicias. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Puede ser de que alcance un tema o puede ser de que no alcance. Si parte 1, parte 2, no estoy apresurado para correr, pero sí quiero que usted lo pueda entender, porque es muy vital que como creyentes entendamos que tenemos armas espirituales. Amén. Amén. Hay iglesias que no enseñan estas cosas porque dicen, no, a la gente no hay que asustarlos, pero lamentablemente la gente está viviendo situaciones difíciles donde el enemigo, la carne y el diablo están dañando las vidas. Hay cosas que nos ocurren y decimos, ¿por qué a mí? ¿Se ha hecho esa pregunta? Sí. ¿Por qué a mí? ¿Le ha pasado que cuando más quiere buscar del Señor, algo sucede? Sí. Algo raro sucede y usted dice, pero yo no entiendo, ¿por qué pasan estas cosas? Se supone que si estamos con el Señor nada nos debe de pasar, pero pasan ciertas cosas. Usted está buscando del Señor y en la casa se arman peleas de la nada. Usted estaba bien con el esposo, estaba bien con la esposa y de la nada pasó problemas. Y usted dice, ay, pero yo estaba justo orando por él, estaba orando por ella y mire el problema que tengo. Y no nos damos cuenta que tenemos lucha contra sangre, carne, principados, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, hablando acerca, está en 2 de Corintios capítulo 10. Pero tenemos que hacer un pequeño resumen, un contexto de por qué Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Y eso es muy importante y a lo mejor nos demoremos algunos minutos haciendo en esta parte de introducción de lo que Pablo nos enseña. Entonces, vamos a 2 de Corintios, tome la bondad, 2 de Corintios, que es el tema principal en 2 de Corintios capítulo 10. Y dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 10, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre vosotros, pero cuando estoy lejos soy atrevido con vosotros. Os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, diga conmigo, argumentos y toda altivez. ¿Nos damos cuenta que hay que ir derrumbando? Ok, más tarde voy a explicarles. Que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno se está persuadido a sí mismo de que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas. A la verdad, algunos dicen que las cartas son duras y fuertes,
pero que la presencia corporal es débil y la palabra despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, a la permitirnos llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Así anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pero el que se gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Muy bien, ahora nos vamos a centrar en los versículos 3 hasta el 6, y que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? El apóstol Pablo había iniciado esta obra en Corinto, en Hechos capítulo 18, en los versículos 7, puede ir rápidamente a Hechos 18, y nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo inició esta obra. Dice la palabra que él estuvo hablándole a los judíos, y había una persona llamada Jaquilas y Priscilas que estaban en Roma, pero salieron de Roma por causa de Claudio, que empezó a perseguir a los cristianos. Y en el versículo 4 dice: discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadían judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mira la función de Pablo: testificar que Jesús era el Cristo a judíos que no creían. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los gentiles. Salió de allí y se fue a la casa de uno llamado como Justo. Este hombre era temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, el alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y a mí me encanta esto. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran ¿qué? Bautizados. Mira cómo la gente, una vez que creía, ¿qué pasaba? Se bautizaba. Mira lo importante: ¿crees en Jesús? El segundo paso es bautizarte. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie podrá sobre ti las manos para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí ¿cuánto tiempo? 1 año y 6 meses se detuvo en Corinto enseñando la palabra. Ahora, hasta ahí vamos bien. La carta que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto surge porque la iglesia de Corinto era un lugar donde había mucha influencia de los griegos, de los romanos, y estas influencias adicional de otros países o ciudades que llegaban a este lugar. En otras palabras, vamos a colocar Corinto como New York, una ciudad donde llega mucha gente. Aquí tenemos muchas nacionalidades. Aquí en la iglesia tenemos muchas nacionalidades: ecuatorianos, dominicanos, mexicanos, hondureños, nicaragüenses, Colombianos. salvadoreños,
tenemos colombianos, tenemos venezolanos, tenemos mexicanos, argentinos, paraguayos, bolivianos, americanos, peruanos, chichumbianos, ¿cierto? Norteamericanos. Ahora, costeños, eso es otro país. Se habla otro idioma ya. El idioma costeño, si usted no lo sabe, no lo va a entender. ¿No es cierto? ¿Cómo habla? Ajá. Dile a tu papá. Ajá. Ahora, ese ajá, usted no sabe si le estoy diciendo sí o le estoy diciendo no. Porque ese ajá depende del contexto. Entonces, ahora, en Corinto había muchas nacionalidades, por lo tanto, la gente tenía muchas formas de pensar. Es decir, que en la iglesia, Pablo le está predicando a los judíos no lo aceptan, lo comienzan a rechazar, así que él busca a otras personas y se reúne en casas y comienza a levantarse una iglesia con Aquilas, con Priscila, y estaba Pablo, llega Timoteo, llega Tito a trabajar durante todo 1 año y 8 meses, más o menos. Pero ¿qué ocurre? La iglesia, como estaba con tantas influencias, las influencias entraron en la iglesia. Y por ende comenzaron a darse muchos desórdenes. Entonces el apóstol Pablo, viendo ciertos desórdenes en la iglesia, comienza a decirle que no es así. Entonces, cuando usted va en el libro de Primera de Corintios, vamos a encontrar que uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto era el desorden y estaban los favoritismos. Ah, yo soy del pastor Víctor. No, yo soy del pastor Plinio. No, yo soy del pastor Wilber. No, yo soy del pastor fulano de tal. No, yo soy seguidor de la hermana Marta. Yo soy seguidor del hermano Donaldo. Y comenzaron seguidores. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, rápidamente, vaya, porque no sé, yo dije que no iba a correr. Sí, vamos a la palabra, me gusta. 1 Corintios 1, versículo 10. Encontramos uno de los problemas en la iglesia en Corintios. Mira, vamos a hablar que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero tenemos que hablar de por qué era que se había organizado tanto problema y por qué era tanta guerra espiritual. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos ¿qué? ¿Por qué dice que hablen una misma cosa? Porque cada uno estaba hablando conforme a lo que pensaba. Y entonces en la iglesia se organizó un problema. Divisiones. Imagínese usted los que dicen: yo creo que tomarse 10 vasos de whisky no es problema. Y otro dice: no, 10 vasos no, 1 nomás. Y el otro dice: no, yo me tomo toda la botella. Imagínese usted el problema que se organizó en la iglesia. Otro decía: yo no tengo problema, porque de acuerdo a su cultura, yo no tengo problema si tengo 3 o 4 mujeres. Ahora el otro dice: no, 4 mujeres es mucho, con 2 nomás. Y otro dice: no, con 2 no, con 1 nomás. Y se presentaron todos estos problemas. Y entonces esto generó división. Entonces Pablo, mira, sigue diciendo. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: ¿yo soy de quién? Imagínense como una iglesia inmadura. Y otros que decían: yo soy de Cefas o Pedro. Y otros decían: ¿yo soy de quién? De Apolos. Y otros: yo soy de Cristo. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a todos ellos? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ni a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefano, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga ¿qué? Vana la cruz. Pablo comienza a resolver un problema aquí. ¿Cuál fue el problema que resolvió Pablo? La división. Favoritismos. Algunos dicen: mi ídolo es Dante Heber. Hay otros que dicen: mi ídolo es Yesenia. Yesenia, una pastora dominicana. Otros: Joyce May es mi ídolo. Y otros dicen: Billy Graham es mi ídolo.
Y otro dice, Charles Spurgeon es mi ídolo. Y así hay en las iglesias gente que andan defendiendo predicadores famosos, predicadores no famosos. Y la iglesia, en vez de estar unida a Cristo, la gente anda dependiendo de... Y es más, algunos de ustedes a lo mejor se mantienen siguiendo a algunos de estos predicadores. Yo no estoy diciendo nada. Usted puede escuchar todo lo que quiera. Lo que sí tienen que tener claro es que usted y yo somos ¿de quién? De Cristo. Si no tenemos esto claro, usted tiene un problema en el cual hay un desorden interno. No ha entendido que somos de Cristo. Ahora, ese fue uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Ahora miremos otro problema de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Había tantas personas que estaban caminando no en lo espiritual, sino en el natural. En el capítulo 2, versículo 13 dice, de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por sabidurías humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locuras y no las puede entender. Había otro problema. En el capítulo 2, en los versículos 13 en adelante, de Primera de Corintios 2. Otro problema que eran predicadores, apóstoles y profetas que habían entrado en la iglesia para ellos enseñar otro tipo de doctrinas. Entonces, dentro de estas cosas que se enseñaban, llegaban todo tipo de mentalidades y de formas de pensar no acorde a la palabra. Corrientes. Entonces, ¿qué sucedía? Las personas que eran griegos, recuerda que los griegos hacían énfasis más en la sabiduría, en el conocimiento. Entonces ellos llevaban a la iglesia la práctica de hablar del conocimiento. Mientras que Pablo dice, mira, lo verdad es que todo creyente tiene que caminar es en lo espiritual. La base no es el griego, la base no es el hebreo, la base es Cristo. Me hago una pregunta. Por lo general, nosotros tenemos mucha influencia griega, aunque no lo queramos admitir. ¿Por qué los griegos siempre están hablando de sabiduría y de conocimiento? En Colombia, permítame hablar de Colombia, para no hablar de otro país, en Colombia le exigen a uno tanto que siempre se están preguntando, ¿qué estudiaste? ¿A qué universidad fue? ¿Qué maestrías has hecho? Y no, siempre te están evaluando de acuerdo a lo que tú has estudiado. Eso es conocimiento. Entonces, cuando tienes un predicador, al predicador lo miden. Pastor, ¿usted ha estudiado algo? Pero ¿eso es para qué? Para medir el grado de conocimiento. Entonces, si usted tiene un pastor que hizo la primaria, el que ha ido a la universidad y ha hecho una maestría, ¿cómo ve al pastor? Inferior e ignorante. Esto pasaba acá. Los griegos y los judíos estaban llevando ciertos grados de conocimiento, el uno bajo la ley y otros bajo el conocimiento. Entonces empezaban a descartar y a Pablo le decían que era un loco, aunque Pablo era una persona que había estudiado. Sin embargo, ellos decían, a él le falta el conocimiento. Y si usted ve el hecho, dice que Pablo se enfrentó a los epicúreos y a los estoicos, hablando de filosofía, y ellos empezaron a hablar y dijeron, Pablo, ¿tú qué piensas? Y Pablo dijo, ustedes tienen un letrero que dice al Dios no conocido. Y Pablo le dice, yo quiero hablarle de ese Dios no conocido. Y ellos dicen, habla. Y dice que algunos le dijeron, wow, tiene buenas palabras, pero es raro para nosotros. Después seguiremos hablando. Era lo que funcionaba. Hoy nosotros funcionamos a través de la IA. Hoy tú estás allí y me estás midiendo a través de la IA. Rápidamente le preguntas a la IA, ¿de qué él está hablando? ¿De qué texto está hablando? Y la IA te empieza a dar una información. Hello. It's in my pastor school. Pablo empezó a enseñar acerca, y estaba resolviendo un problema en la iglesia en Corinto. Yo quiero que usted me vaya siguiendo, porque cuando lleguemos al capítulo 10 nos damos cuenta por qué Pablo tuvo que decir, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque nosotros nos quedamos solo en un ámbito, en el ámbito espiritual, el diablo, sí, esa fue una lucha, pero Pablo no estaba hablando solo de esa sola lucha, también estaba hablando de la carne y también estaba hablando acerca del mundo. Había tres luchas.
Y en la iglesia tenemos estas mismas luchas. Y cuando usted salga de aquí, usted va para su casa y estas luchas van a seguir en su vida. Ahora, ¿cómo vamos a usar las armas espirituales? Ahora sigamos mirando otros problemas que había en la iglesia en Corinto. Uno dice, esta iglesia de Corinto parece nuestra iglesia. ¿No es cierto? A veces no hablamos mal. No le decimos a otro, a mí no me gusta como el pastor habla. Y el otro dice, aquí tenemos a mí tampoco. Pero bueno, el pastor primo lo trajo. Él se metió allá en su problema. ¿Ah? A veces no hablamos. Ese pastor siempre está hablando de que se casen, que de la fornicación, que bautícese. Ya me tiene harto ese pastor. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo le venga a hablar cuentos aquí de hadas? Que venga y le esté contando de historias y usted salga contento, lleno de historias y nada de Biblia. Usted no ha venido acá para que yo le cuente historias ni lo entretenga. Usted ha venido acá para que yo sea serio y le predique la palabra. ¿No es cierto? Amén. De lo contrario, usted llama y contratamos a un motivador. Y que luego hay grandes motivadores. Créanme, yo conozco uno que lo ponen hasta a llorar a uno. Yo he llorado también. Y después digo, ¿qué fue lo que me habló este? No. En la iglesia no venimos a motivar a la gente. En la iglesia venimos a hablar la palabra del Señor y que Él sea quien nos toque y nos haga hacer cambios en nuestras vidas. Amén. 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 Después le voy a llevar, vamos rápidamente. En el capítulo 5 encontramos uno de estos casos. Capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5. Síganme lo que dice la palabra. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. A tal extremo, mira el extremo, que alguno tiene a la mujer de su padre. ¡Wow! Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya el que tal ha hecho. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros, mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira un problema que había, la fornicación. Y dice que se había aumentado. ¿Por qué? Porque la gente en esa época pensaba que tener relaciones sexuales. Ahora, ¿qué es fornicación? Díganme ustedes. Tener relaciones sexuales sin casarse. Toda inmoralidad sexual. Muy bien. Incluye pornografía, las masturbaciones. Imagínense. Los fetiches y todas esas cosas. Incluyen todo tipo de relaciones sexuales abiertas. La fornicación era algo tan natural que en la iglesia lo veían natural. Pregunta, ¿a veces nuestra iglesia también no se ve natural? Mientras que el apóstol Pablo dice, esto no está bien. Y había llegado a un extremo. Este es un caso que se menciona. ¿Qué caso es? Que un joven estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Entonces esto dice Pablo, esto es gravísimo. Como es grave, la fornicación es gravísimo lo que este joven está haciendo con su madrastra. Y presenta el caso y dice, eso se tiene que corregir. Hoy los padres, aún padres cristianos, fomentan de que su hijo tenga una novia y que él mantenga relaciones sexuales. Le dice, mientras ella esté aquí en la casa y esté de acá, todo está bien, en vez de que él ande por ahí en la calle. Es decir, que el concepto que la Biblia nos plantea de que toda relación sexual antes del matrimonio es un pecado, la iglesia lo tiene como algo normal o natural, y Pablo estaba diciéndole a la iglesia en Corinto, no está bien.
Ahora, si hablamos de los problemas emocionales que dan en la transmisión de una relación sexual antes del matrimonio, recuerda que nosotros somos espirituales y todo lo que tú tienes transfiere a la persona y todo lo que ella tiene también te transfiere. Escuchaba de una psicóloga que decía, no solamente es eso, el pasado de esa persona a nivel sexual también te lo transfiere. Por eso es que hay gente que mantiene ciertos problemas y ciertos miedos, ciertos temores que han surgido a raíz de las relaciones sexuales. Mira, tan grave es que nosotros, cómo se siente un hombre o una mujer, para hablar de los dos, cuando se sostiene relaciones sexuales y después se terminan. ¿Qué es lo que te llevas en la mente? ¿Qué es lo que va en el corazón? ¿Qué es lo que piensas cuando tienes una nueva relación? Y usted sabe que cuando una mujer ha tenido varias relaciones y le dice al hombre, yo le digo, a veces no ayuda mucho porque cada vez que hay una pelea, él va a estar recordando eso. O viceversa. Entonces, el apóstol Pablo dice, tenemos que corregir este problema. La iglesia tiene que entender que no se da el espíritu de libertinaje. No se da el espíritu ese donde yo me voy a conocer con ella, me voy a conocer con él y si nos entendemos después nos casamos. ¿Te das cuenta por qué tenemos que hablar? La Biblia lo está diciendo acerca de ella. Y Pablo corrige este asunto. ¿Ya nos damos cuenta que había divisiones? Nos damos cuenta que había todo ese ambiente de tenemos que tener mucho conocimiento. Ahora vienen los problemas de inmoralidad. Pero ahora viene otro problema. En el capítulo 6 vienen los problemas que surgen en la iglesia y en vez de arreglarlos se llevan ante jueces. Entonces en el capítulo 6 el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 6, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Soy indigno de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante ¿quién? Los incrédulos. Ciertamente ya es una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que lo injusto no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. ¿Te das cuenta del listado que hay? Veré que está a su lado, allá. Ahora, Pablo le dice, hay un problema entre dos hermanos de la iglesia y en vez de arreglarlo, ¿sabe qué hace? Lo llevan ante el juez. El otro dice, sí, le golpeaste el carro aquí en el parqueadero, la demanda para cobrar $10,000. Y Pablo dice, mira, entre cristianos se deben de arreglar las cosas. Uno aceptar que ha agraviado al otro y el otro aceptar también el perdón y arreglar. Conciliar. Hay que conciliar. Si yo debo algo a alguien, ¿qué tengo que hacer? Pagarlo. No puede ser que alguien le deba dinero a un hermano de la iglesia y le dice, en un mes te pago, ya lleva 5 meses y no le paga. Y acá en la iglesia levanta las manos y está cantando, qué bueno es alabarte, Jehová. Y el que le debe dice, este sinvergüenza no me ha pagado. Se le quita la gana de adorar a Dios porque está pensando, ¿y este cuándo me va a pagar?
Y míralo adorando y tranquilo como una lechuga. Adorando. ¿Y cuándo me paga? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona es inmadura, entonces lo que ocurría acá era que lo llevaban ante un juez y le decía, ese que está ahí me debe. Ahora, lo que pasaba es que al llevarlo ante un juez, el juez va a decir, ¿cómo es posible que entre ellos, hermanitos, no son capaces ni de perdonarse? Entonces Pablo estaba tratando de resolver este problema diciéndole, es importante que en la madurez en el cristiano se sepa perdonar, y también si yo he cometido un agravio, tengo que pedir perdón y restituir lo que he hecho. No se trata de que usted le preste el dinero a alguien y después dice, perdóname y que Dios te pague. Y usted le dice, pues págame tú acá. ¿Qué hay que hacer? Hay que pagar. ¿Estamos hasta aquí? ¿Nos damos cuenta de los problemas que había en la iglesia? Ahora, otro problema que había en la iglesia estaba relacionado con la idolatría. Capítulo 8. Dice la palabra que la gente sacrificaba y presentaban comidas a los ídolos. Entonces la gente pensaba que esto estaba bien. Y el apóstol Pablo le dice a ellos, hermanos, ustedes están mal. En cuanto a los sacrificados, capítulo 8, versículo 1, a los ídolos sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debería de saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido ¿por quién? Por él. Pablo comienza a responder a la gente, nosotros dependemos del amor del Señor. Aún en las iglesias evangélicas hay gente que todavía lleva en su billetera una estampita de la Virgen María o de San Lázaro o de San Gregorio y todavía lo guarda en la billetera para que lo guarde del mal. Hay otros que dicen, no, es que yo no lo venero, simplemente lo tengo como un recordatorio y lo cargas. Y hay otros que en sus casas también tienen ciertas imágenes, en el cual del divino niño, en el cual de la Virgen, en el cual de San José, en el cual de Jesús, y una cantidad de santos que uno no sabe de dónde salieron, pero los tienes allí. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, esto se llama idolatría. Cuando usted dedica amor excesivo a algo más que a Dios, es idolatría. Ahora, no solamente pueden ser santos, hay otras cosas que se convierten en tu vida como el punto para idolatrar. Hay gente que idolatra la profesión, hay gente que idolatra la universidad donde fue, hay gente que hasta idolatra a los amigos que eran perversos, hay gente que idolatra ciertas cosas y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Nos damos cuenta de idolatrías? Algunos de ustedes idolatran al esposo. Hay hombres que idolatran a la esposa. A tal grado y a tal punto hay personas que se vuelven tan codependientes que esperan que lo que ella diga o lo que él dice, eso hace. Diga que está a su lado, no seas codependiente. De la única persona que tenemos que depender es de Dios. Hello. Hay tanta codependencia, eso es idolatría, mi hermano. Cuando usted no puede hacer nada pensando en lo que esta persona le diga que tiene que hacer, hay un problema allí. Y Pablo comienza a decirle a la gente, ojo, ustedes no pueden estar idolatrando personas. Y algunos dicen, no, es que para evitar un problema, pues hago lo que él dice, o hago lo que ella dice. ¿What? En español, ¿qué? ¿Ah? Y voy a ponerle, a veces no van a un paseo porque uno amargado dijo no quiero ir y no deja ir al resto de los demás. ¿Y qué ocurrió? No fueron al paseo. ¡Qué horror! ¿Por qué no dejaron al amargado en la casa y el resto se fueron? A veces uno no quiere venir a la iglesia y le dice a los demás, el frío, y no viene el resto. ¿Hasta qué punto has llegado a idolatrar más lo que esa persona dice que lo que Dios dice? Hello. Diga, my pastor is cool. Así dicen los niños y los jóvenes, es cool. ¿Qué quiero decirte? Si yo tengo claridad de quién soy en Cristo,
Yo no dependo si mi esposa me motiva para ir a la iglesia. Yo no dependo si mi hijo me motiva para ir a la iglesia. Yo no dependo si mi esposo me motiva para ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque tengo un concepto claro de ir a adorar al Señor. Y si en tu agenda la gente te pone actividad un domingo, tú tendrás que aprender a decirle a la gente: yo no puedo dejar de agendar un domingo cuando voy a la iglesia. Hello. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque eso significa que esa persona es más importante que Dios. El día de hoy, en la noche, más de uno se va a acostar temprano porque mañana hay que ¿qué? Trabajar. Pero cuando se trata de la iglesia, el día sábado estamos a tarde de la noche, y entonces el día domingo, cuando venimos a la iglesia, salimos con un cuento como este, que yo voy a decirle hoy: voy a ser libre y sano. Y da rabia cuando la gente te dice que: pastor, es que estoy muy ocupado. Perdón, todos los demás que estamos aquí no trabajamos y estamos desocupados. ¿Cómo es que yo te digo? No, es que estaba cansado. ¿Acaso yo, pastor, usted trabaja? ¿Ustedes trabajan, pastores? Yo trabajo. ¿Nos cansamos o no nos cansamos? ¿Usted trabaja? Sí, ¿y tú trabajas? Tobias, ¿tú trabajas? Liliana, ¿tú trabajas? Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien venga y nos diga: no fui porque estoy cansado? O sea que todos los demás somos vagos y estamos descansados. ¿Nos damos cuenta? Yo sé que alguien que está aquí diciendo: ay, este sermón era para mi hermano que no vino. No, es para usted. El próximo domingo voy a hacer la parte 2 y hacemos el resumen. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Ahora, Pablo estaba resolviendo este problema en el libro de 1 Corintios, en una de las cartas. Ahora, hubo otro problema. Y era que hacían las cosas para ellos mismos y no para la gloria de Dios. Y entonces Pablo tiene que decirle en el capítulo 10, 1 Corintios 10, versículo 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Mira, esto es algo muy importante para discernir. Todo es lícito. Todo es lícito. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Pero conviene? Hay negocios lícitos, pero a veces ¿qué? No conviene. Y como dicen por ahí, el refrán: deje los santos quietos. Hay cosas que son lícitas, mas no lo edifican a uno. Y para el colmo de males, se organizó un problema en la iglesia con relación a la autoridad y el liderazgo. Esto también se nos presenta hoy en día. Mujeres, digan: mujeres al poder. Pero díganlo fuerte. Mujeres al poder. Mira lo que te dice Pablo en la palabra. Capítulo 11. Sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ahora, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de ¿quién? ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Mujeres, díganlo fuertemente. Cristo. Eso. Recuérdenos a nosotros los varones, que lo vamos a hablar desde como Pablo lo enseña, saludablemente. Tranquila, que aquí no va a hablar de machismo. Y el varón es la cabeza de ¿quién? De la mujer. De la mujer. Y Dios es la cabeza de ¿quién? De Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello.
Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Ahora, todos amén. Ahí, cuando usted lee esto y no sabe qué estaba pasando, se comete un error de machismo. Porque en la iglesia había algunos fenómenos. Las prostitutas en aquella época tenían la cabeza rapada. Entonces, para la mujer, su cabello era una forma de distinguir entre una mujer de su casa, una mujer honesta, de una prostituta. Entonces, Pablo está corrigiendo un problema. ¿Usted no se da cuenta que algunas iglesias le hacen a la mujer poner un pelo? Dice, esto no tiene nada que ver. Esto es sacar fuera de contexto los pasajes. ¿Cuál es la figura que utiliza aquí el apóstol Pablo? Dice, Dios es cabeza de Cristo. ¿Cristo es cabeza de quién? Del hombre. ¿Y el hombre es cabeza de quién? Ahora, lo que está hablando aquí es su sentido de liderazgo. Efesios lo aclara. Pablo le dice en el libro de Efesios capítulo 5, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Y está hablando al hombre y a la mujer. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y la mujer, sujétese a su marido. Y al marido le dice, ame y cuida a la mujer como Cristo cuida a la iglesia. Es decir, que el hombre tiene que poner el pecho a la bala y tiene que cubrir a la esposa. Y la mujer se sujeta a su varón. Ahora, la figura que utiliza Pablo es una figura de un árbol. Cuando usted ve una rama fuerte, uno se sostiene de una rama, ¿cierto? ¿Se ha sostenido a veces alguna rama? Sí. Y se ha colgado cuando usted era niño. O y algunos medio jóvenes también. Y algunos adultos también. ¿Sí se ha sostenido una rama? Ahora, si usted sabe que la rama es endeble, ¿usted se sujeta a esa rama? No. Esta es la figura que está usando Pablo. Cuando el hombre se sujeta a Cristo, la mujer fácilmente se sujeta a él. Pero si el hombre no se sujeta a Cristo, a la mujer le es difícil sujetarse de algo que no lo puede sostener. Entonces dice Pablo, así como Cristo está sujeto a Dios en la autoridad, el hombre tiene que estar sujeto a Cristo en la autoridad y la mujer tiene que estar sujeta al varón en la autoridad, porque tiene que haber un liderazgo. Y todos sabemos aquí, y ustedes saben, que toda mujer espera que el hombre tenga liderazgo. Y no hay nada más horrible para una mujer es empujar al varón que no tiene liderazgo. Y ustedes han visto que cuando el hombre trabaja, la mujer está tranquila. Pero cuando un hombre no trabaja, ¿qué pasa con la mujer? ¿Sí se han dado cuenta de lo que pasa cuando el hombre no trabaja y a ella le toca trabajar? Ustedes los varones nos damos cuenta que son el discurso que viene. ¿Ah? ¿Se puede sujetar esa mujer, ese hombre que está sentado ahí en la cama mirando el celular y ella se va a trabajar? ¿Llega con agrado? Mujeres, ¿usted llega con agrado? ¿Qué? Ay, ya empezaron a decir las frases. ¿Cómo es? Oiga, ya ahí su profeta preferida, Paquita del barrio. Ya salieron aquí con la palabra profética. Sandra del Baragán, rata de dos patas y todo eso. Desafecto y todo un poco de cosas. Adefecto. Esa mujer estaba tan herida que... Pero observe muy bien, pero cuando un hombre está sujeto a Cristo, usted se da cuenta cómo se alinean todas las cosas. Entonces Pablo estaba diciéndole, varones, tenemos que estar sujetos a Cristo y ejercer un liderazgo saludable. No es machismo, es liderazgo. Amén. Amén. Nos daban los cuadros estadísticos. Cuando un hombre acepta a Cristo, más rápido llega la familia a Cristo que cuando una mujer acepta a Cristo. Le cuesta a ella convencer al varón de que reciba a Jesús. Ahí es imposible, no es imposible. Usted tiene que seguir orando. En algún momento Dios toca a ese hombre. ¿Nos damos cuenta de la importancia del liderazgo del varón? No estamos hablando de machismo. Entonces había un problema aquí de machismo en la iglesia.
Y Pablo tiene que decirle, hombre, las cosas no son así. Dios es la cabeza de Cristo. Y la palabra ahí es kefale, cima, fuente, origen. En otras palabras, la cima, la fuente, el origen de todo varón debe de ser Cristo. Amén. Amén. Luego se empezó otro problema, capítulo 12. Llegaron otros problemas acerca de el poder y la autoridad en el cual Dios usaba a los apóstoles. Y Pablo dice, yo he usado y he trabajado como todo un apóstol y he ministrado con base en los dones espirituales. Ahora, dentro de estos dones espirituales, algunos hablaban acerca del hablar en lenguas, de las profecías, hablaban de los milagros. Y Pablo dice, no ha hablado con palabras persuasivas, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu Santo son para la iglesia. Pero le empezaron a dar cierto grado de resalte a algunos dones más que a otros. Y entre esos estaba lo profético y estaban los dones de lenguas. Entonces en el capítulo 13, el apóstol Pablo, y en el capítulo 14 resuelve un problema que había con relación a la profecía y a las lenguas. La gente no tenía problemas con los dones de sanidad, pero sí tenía problemas con los dones de lenguas. Entonces Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero tengo que decir lo siguiente, el don más precioso no son los milagros ni las lenguas. El don más precioso aparece en el capítulo 13, versículo 13. ¿Qué dice? Ahora permanezca la fe, la esperanza y ¿qué más? Y el amor. Y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo resuelve un problema acerca de una confusión que había en la iglesia con relación a las lenguas. Y hoy en día todavía se discuten pastores, denominados pastores que son liberales, pastores conservadores. Pastores liberales se le llaman a todos los que tengan tendencia pentecostal. Pastores liberales a todos los que tengan tendencia no pentecostal. ¡Qué horror! Eso no es el centro de la predicación. El centro no eran los dones, mis hermanos. El centro era el amor. Si algo conocían a los creyentes en aquella época, era el amor. Primera de Pedro lo dice, capítulo 4, versículo 8, versículos 9 y 10, dice que debemos de permanecer en el amor. En Primera de Juan, en los capítulos 4, dice el amor es de Dios y en esto se conoce que nos amamos los unos a los otros. Pablo le dice a ellos aquí en Primera de Corintios, lo que conocen a todo creyente es el amor. Si usted se da cuenta, todos los apóstoles hablaron del amor, conocían a los creyentes por el amor, no por los dones. Ahora, ¿están mal los dones? No, los dones fueron dados para el creyente y la iglesia debe fluir en los dones. Esto no se ha quitado. Y hay pastores que dicen que sí, yo digo que no. Y cada cual tiene su postura teológica. Pero la Biblia nunca enseña que los dones iban a desaparecer. Pero la Biblia sí enseña que el énfasis nunca fueron los dones, era Cristo. Entonces, cuando nosotros hacemos énfasis en los dones, empezamos a quitar el enfoque que es Cristo. Y es allí donde dan todos esos problemas. Porque a veces todos quitan los dones y empezamos a fluir en la carne y en la sabiduría. Pero hay otros que quitan eso y solamente comienzan a hablar cosas, y por eso hay tanto desastres en la iglesia de gente dando profecías falsas y persuadiendo y manipulando a las personas. Y entonces, ¿qué ocurre cuando alguien le dice, Dios me ha mostrado? Veo la L, veo un mes, febrero, y todo el mundo, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y después allá le pregunta, veo que se llama Liliana. ¿Ah? Y entonces Liliana sale así, no, me dijo, Dios me dice que tienes que entregarme tu carro porque te va a traer otro carro. ¿Qué ocurre? Ella dirá, bueno, yo creo que a lo mejor esas cosas deben de ser de Dios. ¿Y qué hace? Entrega su carro. Y pasa un año y no le llega el carro. Pasan 2 años y no le llega el carro. Y después a los 3 años viene y le dice, Pastor Clima, yo estoy resentida con Dios. ¿Por qué pasó? Porque entregué mi carro y Dios no me ha devuelto el carro. ¿Cómo se llama eso? Manipulación. Los dones no fueron para eso.
¿Aló? ¿Sí estamos hasta aquí? ¿Se dan cuenta del problema que había allá y cómo Pablo tuvo que resolverlo? Hoy en día usted ve predicadores que comienzan a dejar la pierna a alguien y arman un show y todo el mundo, wow, gloria a Dios. Ese no es el centro de los dones. El centro de los dones es que cuando se hagan los milagros la gente glorifique a Cristo. Por eso si Dios te ha puesto el don de sanidad es para orar para las personas, no para tu gloria. Ahí estamos. Si Dios te ha dado don de fe es para ayudar a los demás, no es para tu gloria. Si tienes el don de sabiduría, Dios te ha dado esa capacidad para ayudar a los demás, no es para tu gloria. No es para cobrar a la gente y decirle, ok, yo te voy a resolver, pero me tienes que traer una ofrenda de $1,000. Pues eso hacen algunos sinvergüenzas que usan los dones para atracar a la gente. Y hay otros que se han vuelto tacaños y dicen, no, yo mi ofrenda traigo a la iglesia. Hermanos, la ofrenda es para exaltar el nombre del Señor. Pero por causa de esas cosas, entonces la gente dice, por eso es que yo no creo. Pablo aclaró todo esto en el capítulo 14. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Y entonces, para que dentro de 8 días usted comience a venir, entonces vamos a mirar. Dígale que está a su lado. La carnalidad. ¿Cuál era la característica de caminar en la carne? Para que podamos, ahora sí decir, las armas de nuestras milicias no son carnales. Ahora, si yo no sé qué es lo carnal, ¿cómo sé qué es lo espiritual? Segunda de Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo dice que las personas que caminan en la carne o hablan en la carne, porque estos apóstoles estaban hablando y se estaban comparando, dígale que está a su lado. Alguien en la carne habla mal de otros. Segunda de Corintios, en el capítulo 10. Versículo 7 dice, miráis las cosas según la que, la apariencia. Hablan de otros según la apariencia. Por ejemplo, una viejita que yo llevo en el carro, ella a su hijo lo empezó a criticar y le dijo por qué el hijo iba con su amigo. Entonces el amigo iba con esos pantalones que se le cae todo y se le ve el pantaloncillo, ¿sí? Que cuando se agachan y caminan se tienen que amarrar porque se pueden caer. Y tenía piercing, tenía tatuaje y tenía el cabello largo con trenzas. Y la mamá le dice al hijo, hijo, no te quiero ver con ese muchacho, porque quién sabe quién es ese muchacho. Y el hijo le dice, mamá, no juzgues, tú no lo conoces. Le hago corto, ese muchacho es jefe del hijo. ¿Te das cuenta? Y después el muchacho le dice a la señora, yo sé que usted me juzgó como me dio, por mi apariencia, pero tranquila, no tenga temor, yo entiendo. Y a veces nosotros estamos juzgando a las personas por eso, es ser carnal. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ustedes están juzgando por la apariencia. Gloria a Dios. Aleluya. Característica de una persona carnal. Hablan mal de otros. Los segundos son los argumentos. Pablo dice, no militamos según la carne. Ahora, cuando le dice milicia, ¿a qué se refiere la milicia? No militamos, ¿a qué se refiere? Da como una información de un soldado, ¿cierto? Kenny, ok. ¿Tú has estado en las fuerzas? ¿Sí? Yes, sir. ¿Ah? Los militares, los soldados tienen que obedecer a sus superiores, ¿cierto? Los superiores dan instrucciones a los soldados, ¿cierto? ¿Hay estrategias de guerra que se dan del superior a sus soldados? Ok.
Ahora Pablo le dice a la iglesia, ustedes son soldados de Cristo. Y nosotros no militamos conforme al mundo, sino conforme al Espíritu. Ahora ya empezamos a diferenciar. Los de la carne miran por la apariencia. Lo segundo, los de la carne presentan argumentos mundanos y no espirituales. Mira este argumento. Cuando usted le dice algo a alguien, lo primero que le dice, todo el mundo lo hace. ¿Ha escuchado ese argumento? Mira la otra. ¿Qué tiene de malo? ¿Ha escuchado eso? Cuando tú le estás diciendo a alguien, oye, deja eso. ¿Y qué tiene de malo? Y después viene otra frase. A mí no me puede pasar. ¿Cuántos padres le dicen a los hijos, no tome alcohol? Y él le dice, ¿y qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Mi hijo, si tú sigues así te puedo volver un alcohólico. A mí no me va a pasar. Tú lo hacías. Argumentos satánicos. Porque esos argumentos que se presentan aquí son argumentos para no obedecer a lo que Dios dice. Y entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Muchos argumentos que tenemos nosotros no están relacionados para obedecer a Dios, sino para desobedecer a Dios. Y nos inventamos todas las cosas. Y tras eso, la gente afuera nos da más argumentos para desobedecer a Dios que para amar al Señor. Y por eso vemos hoy en día que la gente presenta argumentos para recibir a Cristo. Oye, Cristo que tiene la vida eterna. Ay, pero es que eso de ser cristiano, eso es ser aburridor. Eso es religión. Y segundo, allá en esas iglesias son un poco de hipócritas. ¿Todo para qué? Para no hacer un cambio. No seguir a Cristo. ¿De qué argumentos? ¿Cuáles argumentos tenés vos que todavía estás dando vuelta para obedecer al Señor? Con unos como estos. Todos lo decíamos antes. Yo ya no lo digo, pero antes lo decía. Yo soy así. ¿Ha dicho usted eso? Así soy. Así soy. A mí nadie me cambia. Loro viejo no aprende. Eso es un argumento mentiroso, porque dice que el cerebro sigue aprendiendo. Pero alguien nos dio ese argumento y entonces no queremos ni estudiar la palabra porque decimos que ya estoy cansado, yo ya no entiendo nada. Es falso. Porque si usted le trae un billete de 100 y un billete de 20, le dice ¿cuál es mayor? El de 100 o el de 20, usted rápido distingue. Pero si le dice vamos a orar, yo estoy cansado, he trabajado mucho, argumentos, ¿para qué? Para no obedecer. Y usted ha dado cuenta que la carnalidad lleva a esto, a ese tipo de argumentos. Permítame mencionarles algunos para dejar allí para que podamos el próximo domingo parte 2. Entonces dice, tienen argumentos del mundo, humanísticos y no de Dios. Son altivos. Son altivos. Gente que no se deja enseñar. ¿Ha tenido amigos que cuando usted le dice algo de ellos le argumentan? Yo conocí y conozco a uno que dice, yo no pierdo y si pierdo empato, pero no pierdo. Y cada vez que él presenta otro argumento para no dejarse. ¿Cuántas veces presentamos estos tipos de argumentos para no ceder a Dios? ¿Cierto? ¿Tenemos o no tenemos argumentos? ¿Usted no ha visto el argumento de la gente rumbera y fiestera? Dice, esta es la última fiesta. Y se va al siguiente día a la fiesta. Y tú dices, ¿no dijiste que era la última? Por eso mismo, esta es la última. Hasta hoy, Tom. Ajá. La carne es débil. Nunca pierde. Ajá. Nunca pierde. Siempre presentamos un argumento. ¿Cuántos argumentos tienes tú para no ser feliz? ¿Cuántos argumentos has presentado para no ser feliz? ¿Cuántos argumentos has colocado en la Biblia
creyéndose que a través de la Biblia nos volvemos amargados y no eres feliz. Y llegas a la iglesia y ni siquiera puedes ser feliz. Ni un coro cantas bien porque no eres feliz. ¿Todo por qué? Porque hay un argumento que la Biblia ni siquiera lo ha presentado y nosotros lo hemos tomado, no sé de quién, y eso comienza a batallar en nuestra propia vida cristiana. ¿Alguno de ustedes cuando estaba cantando ha sentido en algún momento levantar sus manos y batirla? ¿Sí? ¿Y por qué no lo ha hecho? Da pena. Ahí viene la frase. Aquí nadie lo hace. ¿Nos damos cuenta? Y dejas de expresarle a Dios lo que sientes, pensando en otros. ¿Y qué ocurre después? Te conviertes en un infeliz. Y ahí sí damos crédito. Hipócritas. Porque pudiendo sentir algo, no lo hacemos para expresar lo que no sentimos. Mira que está a su lado. El carnal piensa en cosas vanas. ¿Cuántas discusiones? Efesios capítulo 5, versículo 1 dice que ni aún se nombre entre vosotros la avaricia ni la fornicación. ¿Y cuántas conversaciones tenemos con amigos que lo único que hablan es de cuántas mujeres han estado? Y usted dice, wow, yo también soy macho, yo también he estado con tal. Y a veces hasta miente. Pero por no quedarse, comienza a hablar. Lo mismo las mujeres. Y las mujeres son terribles cuando van a los baños. A todo el mundo los despellejan allá en esos baños. ¿Qué creen? Que no nos han mostrado en la televisión cómo hablan. Hablan cosas que vanas, cosas que no te edifican, cosas pasajeras. Miran la apariencia y se comparan con otros. Dentro de la vida carnal, si nosotros no buscamos a Dios, vamos a estar viviendo y peleando en la carne, mas no en el espíritu. Próximo domingo vamos a mirar cuáles son esas armas espirituales. Yo espero verlo el próximo domingo. Y quiero que usted me haga este favor. Antes de salir aquí, pregúntele a Cindy, o a Sally, o al pastor, o al hermano Donaldo, o a Marta, dígale, dame el número telefónico de uno de los hermanos que lo va a llamar y le voy a decir, yo te espero el próximo domingo. Motívelo y tráigalo el próximo domingo. Ahora no le va a decir, ay, la predicación era para vos. No le diga nada de eso. Dígale, vamos a aprender a cómo usar las armas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque nos están pasando cosas. En la medida que empezamos a buscar de Dios, nos están sucediendo cosas y no sabemos cómo distinguir, ni cómo orar, ni cómo enfrentarnos, porque ni siquiera sabemos cuáles son nuestras armas espirituales. Y Pablo las mencionó, y Pablo le dijo a la iglesia, estas armas espirituales es para la destrucción de fortalezas, destrucción de argumentos, destrucción de toda altivez y de toda arrogancia. Amén. 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 ¿Estamos? Estamos. ¿Nos vemos dentro de 8 días? Correcto. ¿Sí? ¿Con frío o sin frío nos vemos? Amén. Y tenemos ayuno el próximo domingo. Próximo domingo tenemos ayuno. Tenemos que someter esta carne al señorío de Cristo. Porque esta carne sí que se revela. Si hablamos de una comida, llegamos todos. Pero hablamos de un ayuno y uno dice, hay que pasar hambre. Hay que pasar hambre. Pero haces ayuno intermitente, ahí no dices nada. Dejas de comer toda la noche y no comes todo el día y ahí no dices nada. Pero hablas de un ayuno en la iglesia, ahí mismo voltean los ojos y dicen, ay, me voy a morir allá en la iglesia. Uy, y están, ¿a qué hora se acaba eso? ¿A qué hora para ir a comer? Pero hablas del ayuno intermitente, hasta 2 días pasas tomando agua y no dices nada, ¿cierto? Se arma un problema gástrico y no dices nada. Pero un ayuno en la iglesia. Entonces, bueno, ¿quieren? Café negro. No, nada. Ayuno es ayuno. Ya están hablando de comida y no me empezaba el ayuno. ¿Sí?
Ok. ¿no? Dentro de 8 días vamos a trabajar las armas espirituales. ¿Listo? Amén, amén. Lo que buscamos es que usted tenga herramientas como cristiano y usted pueda batallar contra el mundo, la sangre y contra el diablo. Amén. No deje que el diablo destruya su hogar. No deje que las circunstancias dañen tu vida y te paralicen. Usted tiene armas espirituales en el Señor. Si tienes que luchar por favor de tu hijo, tú vas a aprender cómo orar por tu hijo. Si tú vas a orar por tu matrimonio, vas a aprender a orar por tu matrimonio y a luchar por tu matrimonio. Si estás hablando de un trabajo, vas a aprender a orar por tu trabajo. Vas a aprender a comportarte como un creyente. Vas a poder aprender cómo soportar cuando te vengan a insultar, porque eso vamos a enseñar el próximo domingo en las armas espirituales. Capítulo 10, en el versículo 1, ya Pablo le dice a la iglesia la mansedumbre y la bondad. Así que entre 8 días nos vemos y permítanme orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora y te ruego, Señor, que hoy en la iglesia tomemos la determinación de no vivir más en la carne. Señor, sabemos de que por cualquier circunstancia a veces caemos, pero yo sé que tú estás con nosotros para ayudarnos. Yo te pido, Señor, que esta introducción y que Pablo nos enseñe. Señor, y algunos de ellos se han desmotivado, algunos se han sentido enfermos, otros se han sentido de que las cosas están por caerse, pero sabemos, Señor, que tú del polvo nos levantarás. Sabemos, Señor, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Sabemos, Señor, que aunque yo pierda una cantidad de dinero, tú me proveerás. Señor, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, sabemos que a veces vemos las situaciones grises, vemos que las cosas están cayendo, pero sabemos, Señor, que tú nos restauras. Sabemos que tú nos llevas de menos a más y de más a mejor. Por eso en esta tarde, Señor, yo te ruego que traigas vida en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que el ánimo una vez más venga a cada corazón. Yo te ruego, Señor, que hoy nos bendigas con toda bendición espiritual, como dice tu palabra. Padre Celestial, que el Dios omnipotente te bendiga y te guarde. Que el Dios omnipotente haga resplandecer el rostro sobre ti y te llene de paz y de gracia. En el nombre de Jesús, que seas cabeza y no cola. Que todo lo que emprendas tengas éxito. Que el Señor provea en tu casa los alimentos. Que el Señor traiga la sanidad en los tiempos de enfermedad. Que el Señor te dé la victoria en los momentos de conflictos. Que el Dios omnipotente esté sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.